Buenas tardes, soy Pedro García, miembro del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez. También presido la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la región capital. Antes de entrar en materia, queremos alertar que en un foro organizado la pasada semana por la Federación Venezolana de Maestros, en donde estuvo la diputada por la Asamblea Nacional Madurista, valga la aclaratoria, por el Estado Táchira, la profesora Silvia Melina Vázquez. Ella informaba de varios proyectos de leyes que habían sido introducidos por ante la Subcomisión de Educación Integral y Comunidades Educativas. Estos proyectos son la reforma a la Ley Orgánica de Educación de 2009, la Ley del IPASME, la Ley de Disciplina y Acoso Escolar y la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente, la cual vamos a debatir en el día de hoy. Estas dos últimas leyes ya fueron referidas a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ahora bien, en honor a la verdad, tanto la Asamblea Nacional en manos del régimen y la electa el 2015 estuvieron en mora con la educación venezolana y el magisterio, pues no promulgaron ninguna de las leyes especiales que estaban establecidas en esas disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Educación. Fíjense que la disposición transitoria cuarta de la precitada ley del 2009 ordenaba un reglamento provisorio de ingreso y ascenso en la docencia dentro de los 3 meses siguientes a la publicación en Gaceta Oficial de esa ley. Quedó de adorno el reglamento del ejercicio de la profesión docente del año 91, pues fue congelado de hecho su aplicación, sin resistencia alguna por parte del gremio docente. Recordemos que el último concurso público para ingreso y ascenso en la carrera docente se produjo en 2002. Aquí comenzó el largo pero sostenido proceso liquidacionista de la profesión docente. Ahora fíjense ustedes, 11 años después, deciden plasmar en leyes las políticas educativas que de hecho vienen ejecutando en estas 2 últimas décadas. Reiteramos como luchadores por más de 30 años a favor de la educación y del magisterio. Nos corresponde alertar y advertir una vez más que el actual proyecto de ley del ejercicio de la profesión docente, promovido ante la Asamblea Nacional Madurista por parte del policamburista presidente de SINAFUM, expresidente del IPASME, diputado y miembro de la Comisión Presidencial de los Trabajadores Oficialistas, profesor Orlando Pérez, viene a ser la estocada final de la carrera docente, como este movimiento de educadores Simón Rodríguez lo ha venido advirtiendo en estos últimos años. Audio 2, Pedro García. Entrando ahora en materia, y como afirmamos en el audio anterior, la desprofesionalización de la profesión docente tiene una larga ofensiva implementada a través de diversos instrumentos. Por ejemplo, solo como recordatorio, el 15 de enero del año 96 se promulgó la resolución número 1. Allí se había establecido las directrices generales para el diseño de planes y programas instantáneos para otorgar el título de profesionales de la docencia a otros egresados universitarios no docentes a través de los componentes docentes. Esto no fue bien visto, por cierto, por el magisterio, porque se buscó resolver un problema de déficit de docentes en algunas áreas, pero a la larga este programa se institucionalizó y se convirtió en una política permanente. Pues bien, hoy es uno de los elementos que toma el actual gobierno como política y lo plasma nuevamente en este proyecto liquidacionista de la carrera docente. Este tratamiento de no tratar a la docencia como una profesión obviamente aleja a los aspirantes a incorporarse a la profesión docente. Pero es en la Ley Orgánica del 2009, ciertamente, donde se encuentran la mayoría de los argumentos esgrimidos en este proyecto de ley. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación es un compendio de 47 competencias que se atribuye al Estado docente. Entre ellas, la formación docente. El ejemplo, el artículo 15, el 18 de la Ley Orgánica de Educación le dan cabida en la gestión escolar a todas las estructuras comunales y demás organizaciones de la estructura política del régimen. Esto es importante aclararlo. Pues estas instancias que deberían ser autónomas
se les ha corporativizado, se han convertido en apéndices del Estado. Rasgo este ajeno totalmente a la libre y plural participación democrática de la sociedad. La resolución, por ejemplo, 058 del 2012, de igual manera, viene a darle una mayor organicidad a algunas de las estructuras de gobierno educativo y comunitario, relegándose la autoridad y el liderazgo del docente y más aún del director de las instituciones educativas. Inclusive, en la primera y la segunda Convención Colectiva Única y Unitaria de los Trabajadores de Educación, se hicieron concesiones al Estado patrono. Por ejemplo, revisando algunas cláusulas como la 5, la 9 de la primera convención y la 7 de la segunda convención colectiva que ya está vencida, el magisterio quedó comprometido a cumplir con los fines del proyecto educativo bolivariano y su modelo socioproductivo. Se aceptó entonces la nomenclatura de un régimen que no se ha detenido en aplicar un modelo paralelo de educación ajeno al establecido en la propia Constitución Nacional. Pedro García, audio 3. Esta ley liquidacionista, como la hemos calificado, está concebida para el control social y político del educador, como ya muchos lo han mencionado. Por ejemplo, el artículo 4 establece como condición de inicio de la carrera de ejercer como interino y haber realizado un trabajo comunitario acreditado por el Poder Comunal. Por ejemplo, actualmente más del 70% de los docentes activos son interinos. Esta condición le permite al gobierno, al patrono, mantener bajo control al docente, pues opera un mecanismo de chantaje. La mayoría de estos los afilian automáticamente al sindicato patronal, por ejemplo. Les sugieren no protestar y si lo hacen, son despedidos. Ejemplos hay a montones. Al mantener por tiempo indefinido sin titularidad a los docentes, se les prima y elimina el derecho a transitar en la carrera, pues no puede ascender, no puede ser promovido y mejorado en sus condiciones laborales. Ello lógicamente violenta el derecho a la estabilidad laboral consagrado en la Constitución, en la Ley del Trabajo, en la Ley Orgánica de Educación y la propia Convención Colectiva del Trabajo. Fíjense, el artículo 9 elimina de la carrera docente al director y al supervisor. Se cambia la condición de personal docente ahora al de personal de confianza. Es un cargo político de libre nombramiento y remoción ahora. Los famosos cargos 9-9 de la estructura de cargos de la administración pública. Se elimina de un solo plumazo el derecho que tiene todo docente a ascender a la máxima jerarquía. Desde luego que este retroceso es violatoria de toda la normativa preexistente, en especial de la convención colectiva, pues son derechos adquiridos, pues son derechos académicos irrenunciables y progresivos. Solo en una dictadura pueden suceder estas cosas. El gobierno se reserva la designación de los directores y supervisores en los planteles privados también. Esto contraviene el Código de Comercio, que está en la propia normativa, por cuanto las instituciones que son mercantiles, de capital privado, lo normal es que designen sus juntas directivas, sus directores, en este caso los planteles. Pues que el Estado en este caso tendría las potestades de supervisar la educación que allí se imparte, cosa con la cual estamos de acuerdo. Hay un detalle muy importante y es que el Estado docente, en este caso el Ministerio de Educación como máximo órgano rector, le está transfiriendo casi todas sus competencias a los consejos comunales y todo tipo de colectivos educativos externos, inclusive al plantel educativo, para que sean las instancias apéndices de este régimen quienes avalen los méritos, la reconocida moralidad técnica, académica y comunitaria. Pero además deben salvar los educadores en el concurso de inducción de políticas públicas y el certificado de trabajo comunitario expedido por el Consejo Comunal. A este proceso la ley liquidacionista de la carrera docente lo llama concurso público
y que, por cierto, es solo para que el docente ingrese como interino, para que pase a formar parte de un registro permanente de profesionales de la educación. Como ustedes pueden ver, colegas, la idoneidad ética, profesional, técnica de un docente la evaluará un organismo político. Mayor desprecio por la profesión docente jamás había existido. Por cierto, las organizaciones naturales y gremiales de los docentes no son tomadas en cuenta en lo absoluto en esta ley liquidacionista. Pedro García y Audio 4. Finalmente debemos decir que una ley del ejercicio debería abordar las condiciones en las que se imparte el proceso educativo. Debe establecer los incentivos, las remuneraciones adecuadas, cuáles son esos atractivos para que los docentes permanezcan en el sistema educativo, pero que también sirvan de estímulo para que ingresen en ella los mejores jóvenes, talentosos. Entonces, ¿cuáles son esos reconocimientos que permiten que los educadores mejoren sus condiciones de vida y la de su familia, ¿verdad? Para que se cumpla aquello de la elevada misión, tal cual como lo dice el artículo 104 de la Constitución Nacional, que actualmente es letra muerta. Por eso decimos que el qué hacer, no basta solamente la denuncia, que hay que hacerla. La denuncia hay que organizarla, hay que planificar actividades, hay que reunir a las comunidades, a los padres y representantes. Pues esta ley liquidacionista de la carrera docente, el magisterio debe ser ejemplo de vanguardia, de abrir caminos, de ponerse al frente de la lucha, no solo salarial, que es importante, sino también por el cambio de esta sociedad, porque de este país, porque una ley puede o no ser aprobada, pero es un país sumido en la mayor crisis de toda su historia, requiere la participación activa de sus docentes por esa nueva sociedad, donde priven los valores de la solidaridad, de la justicia, del progreso, de la soberanía del país, que hoy está bastante cuestionada. Pues reivindicar la carrera docente es luchar por condiciones dignas de trabajo, para elevar esa calidad de la educación que merecen los niños y jóvenes del país, para que sea una educación científica verdaderamente, ¿verdad? Una educación democrática, verdaderamente popular y gratuita en la práctica. Por lo tanto, es importante que nos organicemos. Las asambleas de ciudadanos son una buena instancia para incorporar este tema, porque es un problema de toda la sociedad. La sociedad le interesa tener los mejores maestros, bien formados, bien libres, críticos, bien remunerados. De tal manera pues que en principio la denuncia, el conocimiento de este proyecto de ley liquidacionista, pero eso va acompañado de la organización por el cambio. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a sus planteamientos.